Muy buenos días, queridos estudiantes. Empezaremos nuestra clase de hoy, del lunes 4 de mayo, ya el quinto mes del año. Hoy día vamos a hablar sobre el cálculo de la huella de carbono. Vamos a estar entrándonos más a lo que es la aplicación práctica de todos esos conceptos que hemos estado utilizando. Pero previo a iniciar Pues le pagaba yo. con la clase, yo lo que quisiera compartir con ustedes es un tema que hemos estado hablando y quiero que sea parte también de lo que tocamos, es cómo el clima eh, puede influenciar a la gente, a nosotros. Yo ya les hablaba en anteriores clases un par de veces cómo el clima influencia a la gente en la, bueno, la típica, lo que hablamos de gente que detecta, va a llover, me está doliendo mi fractura o mi articulación, pero hay personas que cambian de humor cuando cambia la presión atmosférica o que cuando cambia la electricidad estática. Y por eso bajé este artículo que ven ustedes, es bastante antiguo, es del 86. Entonces existe toda una rama de la psicología y de la psiquiatría, que es la psicopatología, y en ese caso las psicopatologías que están relacionadas con el clima. Entonces es muy interesante porque ven ustedes desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, entonces ellos también definen el tiempo atmosférico, la diferencia con el clima, eso que es interesantísimo, el meteorotropismo, o sea que ya es reconocido la sensibilidad al tiempo. Bueno, los tipos de tiempo, lo que habíamos visto nosotros, estaciones climatológicas, estaciones astronómicas, y las dificultades que tienen para investigar justamente, ven ustedes, la biometeorología, psiquiatría y psicopatología, y el meteorotropismo y psicopatología. Entonces, incluso ya están estudiando la estacionalidad de esas psicopatologías y todo lo que tiene que ver con la biometeorología. Arminda, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Pander. Entonces, yo voy a subir, si quieren puedo compartir al grupo, o bueno, puedo compartir con el chat ahora, pero si les interesa, puedo subirla a nuestra plataforma Moodle para que ustedes puedan ver eso que, o sea, el cambio climático, la climatología, agroclimatología, tiene muchos aspectos. ¿No? Para nosotros los ambientales, sí, nos interesa mucho la parte de los cambios socioambientales que repercuten en la variación, en el cambio de los patrones climáticos, pero vean también que existe toda una rama de la ciencia que es la biometeorología, que ve la influencia del clima hacia las personas. Entonces, ven cómo el clima nos influencia directamente, incluso en nuestro comportamiento diario. Ya habíamos hablado cómo nos influencia el clima en cómo somos diferentes los bolivianos, por ejemplo, cómo somos diferentes los aymaras de los benianos, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el clima. Pero aquí estamos viendo desórdenes psicológicas, incluso psiquiátricas, que tienen que ver con el tiempo atmosférico, con la estacionalidad, etc. Entonces, no quería perder esa oportunidad que ustedes vean eso, incluso hay cosas que llegan hasta a la psicosis y esquizofrenia, que es ocasionado por el tiempo. Porque aquí donde más estaba, justamente quería, aquí está. Principalmente lo que nosotros también hemos visto dentro de la materia. Entonces, composición del aire, hemos visto, y aquí, bueno, composición del aire, incluso ellos hablan de todos los tipos de polvo, humos, vapores y gases que hay en la atmósfera, sean contaminantes o no. Nosotros sabemos que los contaminantes, principalmente los oxidantes, son muy peligrosos. Igual, bueno, en Cochabamba tenemos un montón de patologías que
que son derivadas de esos oxidantes que tenemos y que no tienen nada que ver a veces con el aparato respiratorio, puede ser con el hígado, riñones, la presión arterial, etc. La radioactividad y las radiaciones ionizantes y todos los corpúsculos radioactivos. Incluso, si te acuerdas, Romario, hemos visto, tú nos mostraste semana pasada justamente esa variación del patrón ionizante de la magnetosfera de la Tierra que hemos discutido. Pero una cosa que es muy interesante y los que nosotros que nos hemos criado en el campo, hemos visto muchas veces ese efecto de la electricidad atmosférica, por ejemplo, en los terneros, en los potrillos, que se vuelven locos ahí, incluso las ovejas, no sé si por ahí Epi que ya llegó y Romario, que son más del campo, tal vez vieron, que empiezan como locos y uno dice, ¿de qué será? Y justamente es que ellos sienten esa electricidad atmosférica antes de las tormentas eléctricas. Bueno, y así gente también. Y finalmente la presión atmosférica, que hemos visto, la presión atmosférica es un fenómeno físico, sabemos cuando hay baja presión o alta presión, incluso les comenté de una estudiante de comunicación que nos ayuda en el proyecto BLIR, que estábamos todos así abochornados y ha dicho, no, es que bajó la presión. ¿Y cómo tú sabes que bajó la presión? ¿Tienes un barómetro ahí? ¿Has visto en tu casa, en tu water channel? Y me dijo, no, no sé, así nomás es sentido. Entonces vean cómo puede llegar a influenciarnos. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto de eso. Bueno, si no hay comentarios, entonces entraremos a lo que es un poco todo eso que está muy en boga, el cálculo de la huella del carbono, que en realidad empezó con la huella ecológica y que muchas empresas para mejorar su gestión ambiental básicamente se manejan con eso de la huella del carbono. Yo quisiera empezar, como ustedes ya son introducidos en la materia, y por eso puse en rojo esa primera aseveración, que es una guía para cálculo también de la huella de carbono de la CEPAL. La CEPAL es el Centro Económico de Estudios, Centro de Estudios Económicos para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Y yo lo quisiera que todas vean ese primer párrafo que está en rojo y que reflexionen un poco en eso, a ver qué es lo que está bien o qué es lo que está mal en esa aseveración, donde dice que la creciente preocupación internacional por las consecuencias adversas del cambio climático ha impulsado a las organizaciones e instituciones a profundizar su conocimiento respecto a los gases de efecto invernadero y su dinámica. La creciente preocupación internacional por las consecuencias adversas del cambio climático. Que ustedes ya como iniciados a lo que es el cambio climático, además que ya tienen ustedes más criterio sobre qué es el cambio climático real, hemos visto cuál es variación, qué es cambio, hemos visto las definiciones, pero a mí me llama la atención esa aseveración porque es bien fuerte y tiene que ver mucho con lo que hemos estado viendo todo ese semestre sobre justamente el término cambio climático. La creciente, dígame. Tiene mucho que ver lo que siempre hemos estado hablando en nuestras clases, entre atacar causas o atacar consecuencias. Tal vez para generar más discusión yo empezaré. A mí me llama mucho la atención ya
habiendo reflexionado mucho sobre lo que es cambio climático, sobre lo que les decía, para mí debería ser emergencia climática en todos casos, o hablar de cambios socioambientales, porque eso es lo que es. A mí me preocupa que estén preocupados con las consecuencias, o sea, con las causas del cambio climático, y quienes están profundizando su conocimiento sobre los gases de efecto invernadero y cuáles son sus dinámicas. ¿Están realmente preocupados por las causas o quieren entender nada más y tratar de adaptarse a las consecuencias? ¿Alguien se anima? Yo voy a tener que tener voluntarios obligatorios. Anaí, bienvenida. Buen día, Vander. Buen día, querida. Yo sé que es lunes, le estoy haciendo pensar fuerte, pero de eso se trata. Romario, dale. No, para mí sería adaptación. Es adaptación. Solo, sí. Está muy bien, pero ¿y cuáles son las implicaciones de eso? Ya saben, nosotros somos mucho más reflexivos aquí. Como, o sea, ¿por qué adaptación? Más que todo. Claro, me preocupa esa aceleración que ellos ponen ahí, ponen todo el énfasis en eso, o sea, que están preocupados por esas consecuencias adversas del cambio climático y quieren profundizar sus conocimientos al respecto de los gases de efecto invernadero y su dinámica. A mí me Solo preocupa, buscan. dímelo, dime. No, no, seguimos, Vander. Yo estoy un poco Ya, feliz está hoy. bien, no hay problema. 4, 5. Uy, perdón. Sí. Dígame. No, yo pienso que más que todo buscan el conocimiento para buscar maneras de adaptación a esa situación, digamos. Más que todo es por eso, no es que quieran estudiarla y tratar de volver a lo que era antes, digamos. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo? Más que todo es una manera de seguir como están, quizás implementando otras cosas que como pueden combatir eso, o sea, queriendo dizque ayudar un poco, pero haciendo lo mismo que están haciendo, o sea, la misma quema, o sea, produciendo su misma energía, pero hacer creer que sí están ayudando un poco con ese ejemplo de la urea que dijiste de los océanos. Ujú. Dan ese ejemplo, digamos, de solución, pero sin embargo esa no sería una solución. O sea, más que todo están viendo cómo hacer creer que lo arreglan o quizás ellos plantarse que lo están arreglando y poder seguir tranquilos con el mismo método que ya tienen ahora, que es la quema. Súper, Fernanda, me alegra mucho. Por ejemplo, Vander, antes había pocas huertas, o sea, que hagan una casita con el hule, todo aquello, ¿no? Entonces, con la situación que está ahora, ellos empiezan a analizar todas las circunstancias de ese sol y todo aquello, entonces llega a una conclusión de que hay que hacer huertas para poder producir más y para que no se dañe el producto, digamos. Eso es como una manera de estudiar solo la causa para poder adaptarse, digamos. Sí, muy bien. O sea, quiere decir que hay una visión limitada en esa aseveración. ¿Alguien más? Mariana, te estoy viendo, bueno, estoy viendo tu foto y que quieres hablar, parece. ¿O estoy O equivocado? sea, lo que estoy viendo un poco es que aquí lo tomarían como que si fuese algo que duraría harto tiempo, la creciente preocupación
y el cambio climático es algo más que no es temporal, sino que es que poco a poco se va identificando con datos que se puede verificar en el tiempo, creo, revisando datos climáticos, algo así. No Sí, sé, no estoy segura. está bien, pero yo creo que hay algo más de fondo ahí, algo más en la línea de que dice Fernanda y dice Romario, ¿no? Entonces, ellos están preocupados con las consecuencias, con las causas, y están haciendo estudios sobre profundizar su conocimiento sobre la dinámica de los gases de efecto invernadero, pero la preocupación está ahí por las consecuencias y como bien dijo la Fernanda, no por las causas, porque las causas son justamente el sistema imperante, ¿no? De gran quema de combustibles fósiles, de gran cambio de cobertura y uso de incendios forestales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, están viendo las consecuencias muy bien, pero no están atacando las causas. Entonces, si bien que entonces bien, hay todo un movimiento teórico y económico incluso, porque hemos visto cuando hemos hablado del mecanismo RED, por ejemplo, de reducción de emisiones por deforestación y degradación, donde pagas para quien conserva y los otros siguen produciendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Entonces, mi preocupación con ese enfoque, y es lo que quiero que ustedes, bueno, no es que quiero, es una reflexión que lanzo a ustedes, porque cada uno tiene que crear su propia opinión crítica, ¿no? Y por eso hago esa pausa, porque vean ustedes, esta guía y la mayoría de ellos empiezan con eso, están preocupados por las consecuencias y por eso vamos a estudiar cómo funciona la dinámica de los gases de efecto invernadero. Pero, y la emisión como tal, ¿no ves? O sea, sí quieren conocer cómo es la dinámica, pero ¿y qué están haciendo para reducir efectivamente esas emisiones? Entonces, a mí me da la impresión de que es nuevamente lo que les he hablado, ¿no? Dorar la píldora del cambio climático para que nosotros tengamos una cosa que nos llama, incluso académicamente, vamos a estudiar, vamos a ver cómo vamos a calcular la huella de carbono y todo eso, pero al final lo de fondo que deberíamos pensar, y bueno, esa pandemia justamente nos hace pensar en eso, es que sí es posible otro sistema, un sistema donde podemos desacelerar ese consumo, ese crecimiento de PIB que hemos hablado muchas veces, que el ingreso per cápita y todo eso, sabemos que va a haber una crisis económica, pero tampoco, o sea, nos estamos muriendo por eso. Bueno, va a ser difícil, obviamente, pero esa pausa del sistema imperante justamente nos da la posibilidad de pensar que es posible otra manera, otro sistema, y que no estemos tan, y que no nos distraigan con esas cosas de hacernos estudiar grandes cosas de cómo voy a calcular la huella de carbono de mi casa o de mi organización. Tal vez tengamos que hacerlo eso como profesionales. Ya les dije una vez que una cosa es lo que uno puede tener dentro de sí como creencias y todo, pero dentro de ese mundo, dentro de ese sistema que uno necesita plata para vivir y que por ende necesita trabajo. Y en el trabajo, bueno, uno es subordinado y uno tiene que hacer, por ahí nos va a tocar, bueno, ¿cuál es la huella de carbono de Coca-Cola, por ejemplo? Bueno, somos profesionales y tenemos el criterio y sabemos aplicar fórmulas, eso no es ningún problema. Pero a mí me preocupa, y principalmente dentro de la católica, y siempre enfatizo eso, que nosotros seamos mucho más críticos con eso. Por eso quise hacer esa pausa antes de entrar en huella de carbono, porque lo que no quiero que ustedes sean es tontos útiles. Bueno, si tengo que hacerme tonto, ni modo, porque de eso tengo que vivir. Pero tengo que tener clara mi posición y mi criterio crítico de decir, bueno, aquí haciendo eso, la verdad no estoy atacando la causa, que es el sistema que genera tantos gases de efecto invernadero, sino que voy a estar estudiando cómo es la dinámica de los gases de efecto invernadero, del efecto invernadero, etcétera,
y voy a distraerme de lo que es lo importante, que es el sistema que lleva a esas emisiones de gases. Y como hemos visto cuando hemos hecho el análisis cronológico de todas las cumbres climáticas que hemos visto, que al final sí son muy buenas intenciones, todos firmamos el protocolo de Kioto, hemos hecho las contribuciones determinadas por países, hemos referendado en el protocolo de país, y mientras tanto la emisión de gas de efecto invernadero no paró, más bien todo lo contrario, cada vez fue más. Lo único que posibilitó una reducción de los gases de efecto invernadero fue la pandemia de ahora, donde todo el sistema tuvo que parar. Entonces, eso permitió que la misma naturaleza tome un respiro. Hemos hablado en anteriores clases, por ejemplo, en Oruro, donde hay datos de la red Mónica, donde la contaminación atmosférica a nivel de la ciudad de Oruro bajó el 70%. Y eso sí es súper efectivo. Entonces, hemos necesitado una pandemia que nos ponga a pensar en cómo estamos viviendo. Entonces, eso yo creo que es lo importante. Punto aparte, si bien que hubo alguien más, por favor, que quiera hacer alguna reflexión sobre esta afirmación que por eso puse en rojo. Yo, Wander, Dígame. bueno, creo que es como, bueno, suena un poco feo y bueno, no sé cómo decirlo, pero es como una visión hipócrita que la gente tiene, que las empresas y todos tienen, porque como tú dices, o sea, solo se están, o sea, están como concentrados en las consecuencias y no en las causas. Intentan tapar la causa y no diré la consecuencia, y no se están dando cuenta que al tapar eso ocasionan otras consecuencias más grandes, ¿no? Y deberíamos como ponernos a pensar sobre la causa y como cortar todo de raíz, ¿no? Darnos cuenta que si no cortamos todo eso de raíz, van a haber consecuencias mucho más grandes y no pensar como a corto plazo, sino a largo plazo, de cómo podemos llegar a tener soluciones a largo plazo y que sí, ahora digamos el sistema está como, o sea, ayuda a que esta pandemia, que reduzcan todos esos problemas, pero volviendo, como ya habíamos hablado antes, o sea, seguramente van a haber muchas empresas que van a trabajar el doble y igual va a afectar al cambio climático. Muy bien, muchas gracias, Valeria. ¿Alguien más? Bueno, ánimo, ánimo, es lunes. Sí, la verdad es eso, o sea, un poco me hizo pensar en una frase que decía el Einstein, o sea, no puedes pensar en la solución de un problema de la misma manera que has creado el problema, o sea, tienes que pensar fuera de la caja. Entonces, si ustedes ven este segundo párrafo, dicen, oh, entonces, es el indicador que está reconocido internacionalmente, lo de la huella de carbono. Entonces, a nivel internacional es el indicador más conocido, más utilizado. ¿Para qué? Para entender la dinámica justamente de los gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Para conocer, bueno, esa dinámica, medirla, divulgarla y que en los procesos de decisiones individuales, o sea, de los gobiernos o de las empresas, regiones del país. Pero eso es pensar dentro de la misma caja. O sea, yo estoy pensando con la misma concepción de que ha causado el problema, entonces voy a ver dentro de la misma lógica que ha causado el problema, voy a ver si es que los políticos o los empresarios van a hacer algo sabiendo cuánto es su huella de carbono para reducirla. Entonces, es algo que es, o sea, sigo pensando de la misma manera dentro del mismo sistema. Entonces, estoy en el juego del sistema donde no combato la causa, sino que voy a tener una manera de tratar de paliar, de tener, como decía la Valeria, de lavar mi cara frente a la sociedad, diciendo, ah, sí, yo estoy, me interesa el problema del cambio climático, por eso voy a calcular mi huella de carbono, etcétera. Y con eso voy a tratar de reducir un poquito. Pero en realidad no funciona así. Vemos que no funciona de esta manera. No ha estado funcionando los últimos 50 años. Todo lo contrario, más bien cada vez
emitimos más, cada vez consumimos más, producimos más basura, producimos mayor extinción masiva de especies y eso no está ayudando. ¿Por qué? Porque estamos viendo con la misma visión. Es lo mismo que nos pasa aquí. Hemos hecho con mi taller de investigación una encuesta a nivel de las empresas para saber si tenían un ingeniero ambiental responsable de la gestión ambiental de las empresas. Y lo que hemos visto es que no tienen. ¿Por qué? Porque no es una prioridad para las empresas. O sea, la empresa no ve ninguna ganancia, porque así piensan, en tener una gestión ambiental bien. ¿Por qué? Porque hasta ahora incluso nosotros los consumidores no valoramos, decir, yo voy a comprar de esa empresa porque tiene tal norma de calidad, el ISO 10.000 y quiere decir que contamina menos y yo voy a consumir de ahí. No estamos en esa fase y no sé si llegaremos a esa fase. Entonces, tal vez en Europa, otros donde hay más cultura, sí lleguen y bueno, algo funciona más, pero nosotros, o sea, ni siquiera la normativa ambiental que es obligatoria cumplimos. ¿Y por qué? Porque no hay un interés. No existe un interés y tampoco existe un control y una sanción tan drástica que la gente o los empresarios en ese caso, o los administradores públicos, realmente, o sea, se vean obligados a hacerlo. Antes de entrar a la huella de carbono, es importante empezar por la huella ecológica. Antes de que se hable de la huella de carbono, se hablaba de la huella ecológica. Bueno, la huella ecológica considera todo, la huella de carbono, la huella hídrica, etcétera, etcétera. Entonces son subhuellas, pero vean ustedes también que es un término que fue acuñado en fines del milenio pasado. No se asusten, ese es 96, 1996. Entonces primero se empezó a hablar de la huella ecológica. Entonces se hablaba de la huella ecológica de los productos, por ejemplo, o sea, en nuestro caso, a ver, pensaremos un producto, bueno, los productos plásticos que consumimos chinos. Entonces, pucha, aquí nos cuesta, qué sé yo, 5 pesos, 10 pesos un producto chino, pero ¿cuál es la huella ecológica que hay por detrás de eso? O sea, ¿dónde están los costos escondidos, principalmente los costos ambientales, para que cueste tan barato eso? Entonces hay un montón de costos asociados que no se computa, por eso ese producto es mucho más barato. Piensen ustedes, o sea, ¿cuánto de combustible se ha gastado solo para transportar ese producto desde China hasta Bolivia? Entonces, solo el transporte, o sea, ¿cómo puede ser tan barato que un producto cueste esa suma irrisoria? Entonces, antes se hablaba mucho más de huella ecológica. A partir de esa década, todo se metió más a huella de carbono. Bueno, en realidad es una manera de medirlo en función del carbono. Entonces, la huella ecológica consideraba más o menos 6 subhuellas. Una de los cultivos, o sea, toda la superficie necesaria para desarrollar las actividades agrícolas y todos los suministros que entraban ahí. La huella ecológica de los pastos. Acuérdense que una de las mayores fuentes de emisión de dióxido de carbono es el cambio de cobertura y uso, y principalmente es cambio de bosque a pasto. Entonces estamos perdiendo un montón ahí en cuanto a fijación, liberando. Por eso hay tanta tendencia de vegetarianismo, veganismo últimamente. ¿Por qué? Porque más que nada desde un punto de vista, bueno, muchas desde un punto de vista sentimental, es decir, matar los animales, pero por detrás hay una huella ecológica muy grande de los pastos. La otra, obviamente, de los bosques, superficie ocupada por bosques, donde hay muchos bienes y servicios desde el punto de vista capitalista. Nosotros hablamos más de muchas funciones ecológicas que cumple el bosque. Hablamos del mar, una de nuestras mayores fuentes de comida, todavía más que la agricultura, sigue siendo el mar.
y también es nuestro gran basurero porque todo lo que es los desperdicios de sólidos y líquidos terminan ahí. Luego es la superficie construida que nosotros ocupamos, ya sean por edificios, nuestras infraestructuras, y que no es biológicamente productivo. Y finalmente, una de las peores, bueno, no peores, pero sí uno de los mayores contaminantes y emisores de efectos de gas de efecto invernadero, que es la energía. Hemos visto que más del 60% o incluso 75% de la energía mundial todavía es de quema de combustibles fósiles, mayormente carbón o diésel. Ahora sí, ¿qué es la huella ecológica? ¿Cómo la podemos definir? Entonces, la huella ecológica mide básicamente la cantidad de agua, de tierra, pero desde el punto de vista productivo, o sea, biológicamente, ¿cuál es la cantidad de agua y tierra necesito biológicamente para producir los productos que necesito individualmente y colectivamente para el consumo, pero también para absorber los residuos, porque eso es todo la huella ecológica, no es solo lo que necesito para abastecerme, sino que una vez que me abastezco, todo el residuo, toda la basura que llego a producir, también tiene que estar computado. Entonces, la huella siempre es entrada y salida. Ya se nos va a cortar esa primera fase.